Bien, hermanos, ese sería el segundo mensaje de una serie en la cual vamos a estar hablando de las cosas que hizo, que dijo Cristo después que Él resucitó. No vamos a estar hablando directamente del concepto de la resurrección, lo cual es sumamente importante. Y como escuchamos en la palabra que les fue leída, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No estaríamos predicando un evangelio poderoso, estaríamos predicando el evangelio de un muerto. Y no es ese el evangelio que predicamos, ¿verdad que no? El mensaje del evangelio es la buena noticia de que hay salvación en Cristo, que ese Cristo está vivo y que tiene poder para hacer nuevas todas las cosas en nuestras vidas. Amén. Así que eso es una gran bendición, saber que la resurrección es algo verdadero. Cristo resucitó y está la promesa para todos aquellos que hemos creído en Él, resucitar a una nueva vida espiritualmente hablando en Cristo, pero también al mismo tiempo que estaremos en una nueva vida cuando Él venga por la eternidad con Él. Y eso es un gran privilegio. El Señor vino también, su resurrección también fue para darnos enseñanzas especiales al final. Definitivamente nos dio una misión que estuvimos viendo el domingo pasado, la gran comisión dada a la iglesia de que hagamos discípulos en todas las naciones, pero definitivamente en esos días que estuvo antes de ascender, dio ciertas enseñanzas que van a ser sin dudas muy interesantes. Hoy vamos a ver un encuentro que tuvo él con dos de sus discípulos. Y les invito a que busquen en sus Biblias, por favor, allí en Lucas capítulo 24, que es donde estaremos viendo esta historia. Este acontecimiento real, maravilloso de estas dos personas que tuvieron un encuentro con el Señor Jesús. Y comenzando en el versículo 13, dice: y he aquí dos de ellos, hablando de dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Así que estos son dos discípulos de Cristo, no son de los 12 apóstoles. Recordemos que el Señor Jesús tuvo 2 apóstoles, pero muchos más discípulos. Y estos dos discípulos iban caminando, dice, el mismo día, quiere decir el día que Cristo resucitó. Era el domingo. Iban comentando entre ellos dos los acontecimientos tremendos que habían acabado de ocurrir ese terrible fin de semana. Conocieron que uno de los apóstoles, nada más y nada menos, uno de los 12 escogidos para estar más cerca del Señor, le había traicionado, era un traidor llamado Judas. Vieron que el Señor tuvo un juicio arbitrario con testigos falsos. Quizás estaban hablando también de las torturas que el Señor Jesús sufrió, su crucifixión, lo peor de todo, su muerte, que había sido enterrado en un sepulcro, que había sido sellado, que habían puesto 2 soldados cuidando allí la entrada, habían puesto una gran piedra en la entrada, y ese mismo día, 2 mujeres o algunas mujeres habían estado allí y venían con la noticia de que el cuerpo de Jesús no estaba allí. O sea que todo esto era seguramente lo que ellos estaban hablando entre sí mientras caminaban hacia el pueblo que estaba a cierta distancia de Jerusalén. Simplemente estaban comentando los acontecimientos tan difíciles que ellos habían tenido que vivir. Definitivamente la mayoría de los discípulos se habían dispersado, estaban temerosos, y vamos a ver qué pasó. De pronto se sumó a ellos un personaje. Alguien vino a caminar con ellos ese mismo camino. Alguien estuvo cerca de ellos, pero ellos no les reconocieron. Vamos a ver qué dice los versículos 15 y 16. Dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Así que ellos no reconocieron que aquella persona que se había unido al grupo de ellos dos caminando hacia Emaús era el mismo Señor Jesús. No le reconocieron. Hay varias cosas interesantes para mí en estos versículos. Lo primero, que ellos estaban discutiendo entre sí, entre ellos dos. Quiere decir que estaban hablando de sus propios argumentos
acerca de lo que había ocurrido, pero no estaban buscando en un tercer lugar, en un lugar exacto y perfecto como las Escrituras, acerca de lo que había ocurrido. Estaban hablando acerca de sus propios puntos de vista muy personales. Y déjenme decirles que eso es muy común entre nosotros como seres humanos. Cuando hay un problema, lo primero que hacemos es tratar de resolverlo por nuestras fuerzas, por nuestras formas, según nuestros puntos de vista. Y de esa manera nunca vamos a encontrar una solución. Nuestras opiniones pueden ser muy valiosas, pero si no están basadas en la palabra de Dios, en la verdad que es Jesucristo, no vamos a resolver el asunto. Hermanos, la realidad es que con nuestras fuerzas, ni aún las cosas más íntimas como es el matrimonio, la familia, pueden resolverse las cosas. Hay tantas opiniones y tanta información que nos llega de tantos lugares distintos, que lo más probable es que enredemos más el problema en vez de solucionar los problemas. Aquí el Señor estaba cerca y ellos estaban y seguían en su conversación. Y no sé cuántos de ustedes pueden sentirse quizás identificados con esta realidad en nuestras vidas. Teniendo la palabra de Dios ahí, quizás en un armario o en algún lugar, estamos batallando con las dificultades, estamos batallando con los problemas, estamos tratando de resolver los problemas entre nosotros mismos, sin darnos cuenta que la solución está en esa palabra de Dios, en conocerla y en ponerla en práctica, en reconocer que tiene solución, escuchar palabra de Dios. Ellos estaban allí discutiendo entre ellos mismos, estaban definitivamente cargados, estaban preocupados, estaban tristes, al Señor lo habían asesinado, había eso de que no había aparecido su cuerpo, pero no había paz en sus corazones y estaba el Señor ahí mismo y sus ojos no lo veían. Hermano, que eso no nos ocurra a nosotros. Reconozcamos que el Señor está ahí. Es verdadero, ha resucitado. Él tiene una respuesta a nuestro problema. Y su respuesta está escrita en blanco y negro en su palabra. La Biblia, ¿usted cree eso, hermano? La Biblia es la palabra de Dios, confiable desde Génesis hasta Apocalipsis. En ella encontramos la verdad es Jesucristo. Y ahí es donde tenemos que ir. Reconocer que está ahí y dejar de ver el asunto entre nosotros y buscar la voluntad de Dios, la enseñanza de Dios. Cristo estaba ahí presente y sus ojos estaban cerrados. No lo veían. Y lo importante de esta historia, y por eso está en la Biblia, es porque Cristo apareció allí, ¿verdad? Si el Señor no hubiera aparecido, pues no nos hubiéramos enterado que estos dos discípulos caminaron a Emaús y tuvieron una conversación entre ellos y que estaban discutiendo el asunto entre ellos. Hermanos, cuando Jesús es parte, cuando es más que un simple acompañante, algo maravilloso cambia. Nuestros ojos son abiertos. Y esto es a través del poder del mismo Espíritu Santo de Dios. Cuando no solamente conocemos de Cristo y conocemos su historia y sabemos que está cerca, sino cuando de una manera especial le abrimos nuestro corazón, ponemos la fe en Él, entramos en su familia y comienza esa relación de intimidad, de escucharle, de hablarle, de obedecerle, de servirle. Las cosas cambian. Los problemas tienen solución en su poder. Hermanos, ¿cuántos creen que el Señor Jesús está aquí ahora con nosotros? ¿Cuántos creen eso, por favor? Lo creemos no porque lo hayamos sentido y sentí, cuando entré aquí y sentí algo, ay, el Señor está aquí. Lo creemos porque es su promesa. Donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor. Y agarrados de esa promesa de Dios, sabemos que Él está aquí con nosotros. Amén. Quiere decir que cualquiera de nosotros que está aquí presente hoy, que aún no ha puesto toda la fe en Jesucristo, está igual que estos dos discípulos, cerca del Señor, pero sin esa relación que resuelva sus problemas. Está ahí mismo,
La palabra de Dios posiblemente aparece escrita o está escrita ahí. La palabra del Señor quizás está en su casa, está en un armario, está ahí. Está cerca, pero al mismo tiempo está lejos. Está cerca porque es la realidad de que Jesús está. Es la realidad de que la palabra está. Pero hasta tanto no exista esa relación personal y profunda en Jesucristo a través de la fe, a través de aceptarle como el Hijo de Dios y Señor de tu vida, y aceptarle como un Cristo resucitado y vivo, va a pasar como ellos. Va a estar ahí. Pero tú sigues aquí, entre ellos dos, discutiendo el problema con sus puntos de vista, con sus cargas, con su tristeza, con sus problemas. Hermanos, nada va a pasar. Y no va a pasar nada, no porque ese Cristo que está ahí no tenga el poder. Él está ahí y Él tiene todo el poder, amén. El problema es que yo estoy como ellos discutiendo el asunto con mis puntos de vista. Estoy mirando las cosas no en la voluntad de Dios, no en la palabra del Señor, y entonces nada pasa. Estaban con Él, pero no le conocían como quien era. Vamos a ver, y ellos mismos se descubren, como vemos los versículos ahora 17 al 21. Vamos a ver. ¿Quién era para ellos Jesús? Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Le preguntó Jesús a esos dos discípulos de él. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Y ahora presten atención al concepto que ellos tenían de Cristo, de su maestro. Ellos eran discípulos. Que fue, ya se murió. Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos en pasado, ¿verdad? Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Así que hace ya 3 días que esto terrible ya pasó, ya es pasado. Nuestro Señor Jesús, en que ellos esperaban, este gran hombre ya se murió. Ahora, cuando el Señor les preguntó quién era, Él se dio cuenta de que estaban tristes, ¿verdad? Y les preguntó, ¿por qué están tristes? Entonces ellos respondieron lo que le había pasado a aquel desconocido que no se habían dado cuenta, tenían los ojos velados para reconocer quién era Él. Ahora, ¿qué concepto tenían ellos de su maestro? Bueno, Jesús Nazareno. Por cierto, era un nombre bastante común, así que Jesús, hay varios Jesús por ahí, yo que posiblemente en la congregación hay también varios Jesús de ahí. Era profeta, poderoso en obra y en palabra, y dijeron cosas muy bonitas del Señor, pero ¿cuántas personas en la historia pudieran tener esas mismas características? Muchas. Grandes hombres, profetas, poderosos en palabra. La Biblia misma está llena de personajes así. Desde Noé, Abraham, Moisés, Josué, Samuel, David. Cualquiera de estos hombres, grandes hombres, podían tener esa descripción de gran hombre de Dios, de un profeta de Dios. Ese era el concepto que ellos tenían de Cristo. Pero le faltaba lo más importante. No mencionaron la palabra clave. ¿Cuál sería esa palabra? El Hijo de Dios. El Salvador del mundo. Si ellos hubieran tenido ese concepto de Cristo, la segunda persona de Dios, creador del cielo y de la tierra, junto con el Padre y con el Espíritu Santo, que murió, pero estamos convencidos y seguros que por ser Dios va a resucitar de los muertos, hubiera sido distinto, ¿verdad que sí? Porque hubieran conocido a Jesucristo verdaderamente como Cristo es, quien verdaderamente Cristo es. Pero como para ellos fue sencillamente un profeta, fue solamente un gran maestro, y ellos esperaban que iban a redimir a Israel.
Pero ¿cómo va a redimir a Israel si ya lo acaban de matar, pobrecito? Ahí acabaron con él. Si usted ve lo que le pasó, cómo le dieron de latigazo y se burlaban de él. Y ahí hasta que se murió. Fíjate que se murió primero que los demás. Cuando fueron a romperle las piernas ya para rematarlo, se mataron a uno, se mataron al otro, pero cuando fueron a Cristo, este está muerto ya. Está muerto, ¿para qué vamos a romperle las piernas si ya se murió? Tuvo menos resistencia que los otros a los ojos de ellos. Claro, ellos no entendieron que Cristo había entregado el Espíritu, ¿verdad? En su mente, solamente Dios puede entregar el Espíritu. Ningún ser humano puede entregar su Espíritu. Lo más que puede hacer es tirarse un quinto piso, meterse un tiro, pero entregar su Espíritu. Solamente Dios puede decir, me muero y me morí. Eso hizo Cristo en la cruz. Quiere decir que para ellos, aquella persona era un hombre maravilloso, pero se murió. No tenían claro el concepto maravilloso de quién es Jesucristo. Con razón, estaban al lado de él y no lo reconocieron. Con razón tenían los ojos velados. Con razón estaban discutiendo entre sí sus propias posiciones de lo que había pasado y no podían descansar en Cristo. No podían descansar en Él y perder toda esa ansiedad y toda esa carga. No que el problema desaparezca, pero en medio de cualquier problema, en cualquier situación, de cualquier enfermedad, de lo que sea, cuando reconocemos quién es el Cristo que está a nuestro lado, descansamos en Él porque es un Cristo victorioso, vivo, que resucitó de los muertos. No es un mártir que se murió. Es un Cristo que resucitó. Pero no es cualquiera que resucitó. Es el Hijo de Dios que murió por los pecados de toda la humanidad. Y que ahora, después de haber puesto su vida por todos, resucitó. Y ahora vivo, perdona pecados, salva gente, nos hace de la familia de Dios a través de la fe en Él. Y esa experiencia definitivamente a esa gente le faltaba. Lo habían reconocido solamente en la parte humana, maravillosa, hombre de Dios, profeta, todo eso. Pero no le habían aceptado y reconocido como quien era verdaderamente el Hijo maravilloso de Dios. Quizás ese sea el problema de muchos de nosotros, que siendo religiosos, yendo a la iglesia, no encontramos descanso para nuestras cargas. No encontramos el reposo. Quizás estamos pensando y seguimos afanados entre nuestros razonamientos y pensar que podemos encontrar ese reposo haciendo cosas o resolviendo esto o dando dinero o haciendo lo otro, y no reconocemos que se trata de fe en un Dios poderoso, en un Hijo maravilloso que puede realmente llevar la carga por nosotros, que realmente está a nuestro lado, no solamente para acompañarnos mientras caminamos este camino de la vida, sino para tomarnos en sus brazos, para llevarnos, para sostenernos, para levantarnos cuando estamos caídos. Pudiera ser la realidad de que la persona que está sentada en el banco ahora mismo, pudiera ser que usted ni sabe quién es. Puede ser que es un visitante que usted no sabe quién es que está al lado suyo. Pero sabe que está al lado suyo. Cristo está aquí y está al lado suyo. Pero hasta tanto usted no cree en ese Cristo como Salvador de su vida y ponga su fe en Él, va a pasar lo mismo con ese extraño que está al lado suyo, pero usted no sabe quién es porque vino de visita hoy a la iglesia. Así que no se trata solamente de tener una vida religiosa y estar en la iglesia donde Cristo está. Se trata de aceptar a Cristo como quien es en su corazón. Darle su vida, tener esa relación de intimidad con Él. Crecer, hermanos. Hoy en nuestra clase de discipulado discutíamos esto. Hay 3 cosas que hay que hacer. 3 cosas con el Señor para tener una relación de intimidad con Él. 3 cosas, hermanos. Y ojalá que sean diarias. Vida de oración intensa. Meditar y su palabra y servirle. 3 cosas. Usted sirve al Señor, usted medita, su palabra le está escuchando, usted ora, usted le está hablando y hay comunicación. Donde no hay comunicación, no hay relación. Haga esta prueba. Si la persona que está al lado del banco de usted no la conoce,
Ahora cuando se termine el culto, te dice, conversa con esa persona. Pregúntale quién es, de dónde vino. ¿Sabe qué conversación? Comuníquese. ¿Y sabe qué? Lo va a conocer. Es más, siéntese en el comedor abajo a almorzar junto con esa persona. Y conversen. Lo va a conocer. Si no hay comunicación, no lo conocemos. Si no hay comunicación con Cristo, no lo conocemos. Si no se ora, no le conocemos. Si no meditamos su palabra, no le conocemos. Si no le servimos, no le conocemos. En nuestra misma reunión, una hermana contaba la experiencia preciosa que fueron ayer a visitar, ahí en Marietta, donde estamos ayudando a una iglesia que está comenzando allí. Y ella contaba la experiencia de una persona y cómo pudo orar por esa persona y cómo siente carga por lo que está pasando. Y todo eso, yo decía, tuviste una experiencia de la presencia del Señor en tu corazón. ¿Por qué? Porque fuiste ayer a visitar. Porque serviste al Señor. Cuando estamos sirviendo al Señor, nos estamos relacionando con Él y vemos, no de oídas, vemos el poder de Dios. Cambiando una persona, sanando una enfermedad, lo que sea. Vemos a Dios obrar y en servirle, en orarle y en meditar en su palabra, pues le conocemos. Definitivamente esta gente lo conocían, pero no le conocían. Le conocían a medias. No sabían de él lo más importante. Pero fíjense que aún le escuchaban y no lo entendían. Vamos a ver los versículos 22 al 27. Seguimos ahí en Lucas 24. O que también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, que es decir, tempranito, era domingo. Hoy mismo domingo fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos, ahí al Señor digo, se le acabó la paciencia. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En otras palabras, ustedes no han leído la Biblia, ustedes no saben que yo iba a resucitar. No lo dije cuántas veces lo dije, que al tercer día iba a resucitar. No se acuerdan de mis palabras. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas, versículo 26, que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué forma más maravillosa usó el Señor para que aquellos de dos de sus discípulos, ¿cómo podríamos llamarle a estos discípulos? ¿Eran niños espirituales o eran carnales? ¿Qué eran ellos? Posiblemente no eran ni salvos todavía, posiblemente. ¿Cuántas veces él no le había dicho, yo soy el Hijo de Dios, vine a morir por todos ustedes, voy a morir por los pecados de vosotros, el que cree en mí tiene vida eterna, voy a resucitar, van a tener vida, pero ellos no lo habían asimilado. ¿Lo habían escuchado? Claro que sí, eran discípulos de Cristo. Pero no habían tenido esa experiencia de conversión porque no habían declarado y aceptado que Jesucristo era el Hijo de Dios y que iba a morir por sus pecados. Hermanos, eso le pasó a todos. Está bien, estos dos pobres no vamos a correr con ellos ahora, porque lo cierto es que todos corrieron. No fueron ellos solos. Y aún viendo a Cristo resucitado, le creían. Hasta ahí había sido dura, había sido completamente dura el corazón de estas personas de no aceptar y no creer que realmente el Hijo de Dios se había hecho hombre y había muerto de esa manera. Claro, hermanos, para nosotros podemos ahora desde aquí, ¿no?, desde la distancia, decir, pero qué gente más dura. Si yo hubiera estado ahí, no hubiera sido así. Pero hermanos, métanse eso en la cabeza. Piensen, háganse una foto, un video del maestro desnudado, de latigazo, sufriendo, lleno de heridas, clavado en una cruz,
morirse ahí clavado como si fuera un delincuente. ¿Se dan cuenta de la situación, lo que pasó? No es traumático eso, es fuerte. Quiere decir que ese trauma, esas imágenes terribles de lo que pasó con Cristo, todo ese, estaban en el piso, no podían entender que aquel niño que había nacido en un pesebre, que no tuvo ni donde nacer, aquel hombre que era un hijo de un carpintero en Nazaret, que es un pueblecito que nadie ni se acordaba de eso ahí en Galilea, que aquel hombre que después había sido crucificado, pudiera ser el creador del mundo. ¿Verdad que está fuerte eso? Quien creó el mundo con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿cómo es ese Dios todopoderoso que está en todas partes? Va a nacer así, va a morirse así. La cosa era fuerte, no es tan fácil. Y estaban en medio de todo de eso. Y había que tener fe, una gran fe para reconocer, sí, es verdad, ese carpintero, sí, ese hombre humilde, sí, ese que no tuvo ni donde nacer, que todo el mundo decía que María se había acostado con José antes de tiempo porque nació a los 4 meses con 9 libras. Todos esos chismes que había alrededor de todo lo que había pasado, porque no creo que nadie creyó que María era virgen cuando salió embarazada de Cristo. Lo más que lo creyó José porque le salió el ángel. Quiere decir, toda aquella historia de aquel hombre y la forma en que murió tan terrible, creer que es el Hijo verdadero de Dios, para eso hace falta fe y creerlo y decir, lo creo y se acabó. Lo creo y lo acepto y lo declaro y lo proclamo y creo que es el Hijo de Dios. Faltó eso y por consiguiente estaban definitivamente en esa situación. Ahora miren la forma en que Cristo, el método que Cristo abrió para que ellos abrieran los ojos. No le cantó una canción allí para que se emocionaran. No dijo, pónganse ahí, levanten la mano para todo el mundo para caerse para el piso. No hizo nada de eso. ¿Qué hizo? Declararle lo que las profecías enseñaban sobre él. Palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sus ojos fueran abiertos. Con razón el Señor nos dijo a la iglesia, id y haced discípulos. No quiero aquí que la gente entre aquí por emoción. No quiero aquí que levante la mano todo el mundo y los metemos y los bañamos en el bautisterio y ya tenemos una iglesia grandísima aquí. No. Que crean la palabra. Que escuchen la palabra. Que entiendan la palabra. Que reconozcan su condición pecadora y que necesitan un Salvador. Eso hay que estudiarlo. Y decir, y yo necesito un Salvador. Y después decir, ¿y sabe quién es el Salvador? Se llama Jesucristo, es el Hijo de Dios. Fue quien vino a este mundo, quien nació de una virgen, quien murió en la cruz por tus pecados. Ahora debes de aceptarle, debes de creerle, debes de renunciar a tu vida de pecado y recibir a Jesucristo como Salvador de tu vida. Y eso es lo que estaba profetizado, eso es lo que está en la palabra. Fue el método que el Señor usó para abrirle los ojos a estos dos de sus discípulos que estaban los pobres en la luna. Estaban en la luna porque tenían a Cristo al lado y ni lo conocían. Y es el proceso que nosotros tenemos que hacer también para que el Señor Jesús sea el Salvador de las personas, para que sus ojos sean abiertos y reconozcan que no se trata de un mito ni de un cuento religioso. Se trata de una realidad maravillosa, que el Dios creador del mundo se hizo persona y por amor a nosotros recibió el castigo de nuestros pecados, por nuestros pecados, y gracias a Él tenemos salvación. Ahora, fíjense la experiencia que tuvieron cuando al fin le conocieron. Vamos a ver los versículos 28 al 31. El encuentro de estos dos con Cristo resucitado. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado, se hizo de noche. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Así que cuando le invitaron a comer a su casa, cuando le vieron partir el pan, algo pasó en sus ojos, fueron abiertos, reconocieron que era el Hijo de Dios, tuvieron la experiencia maravillosa de llamarle entonces nuestro Salvador. Ya no el maestro, ya no el profeta, ahora el Salvador. Sus ojos fueron
abiertos, tuvieron la experiencia maravillosa de reconocer que aquel Jesucristo es el Hijo de Dios, que había muerto y había resucitado por nosotros. Hermanos, por eso es tan importante permanecer invitando, hablando de Cristo a las personas, porque no sabemos en qué momento realmente el Espíritu Santo va a tocar un corazón de esto y sus ojos se van a abrir, como nos pasó a muchos de nosotros. La historia de mi papá, de cómo él conoció a Cristo, fue bien interesante. Leyendo un Nuevo Testamento en su casa, el Evangelio de Juan, él entendió que lo decía ahí era verdad y él puso su fe en Jesucristo ese día en su casa, él solito. Y salió a visitar la iglesia, a comer iglesia, hasta que encontró una iglesia que él entendió que en esa iglesia predican lo que él había leído en su palabra. Así que fíjense qué interesante y qué importante es saber que esa palabra tiene que ser repetida, tiene que ser compartida, porque no sabemos en qué momento una persona va a tener esa experiencia de que sus ojos al fin sean abiertos y vean que ese Cristo, que quizás lo tenía en una fotografía ahí, que el pobrecito clavado y muerto, o lo tenía en el bolsillo ya gastadito ya de tanto llevarlo en una estampita en el bolsillo. No se trataba de eso, se trataba de un Cristo vivo y poderoso, y ese día abrió los ojos, entendió y tuvo una experiencia maravillosa en su corazón y en su vida, porque de eso se trata la verdadera vida cristiana. Alguien puso en Facebook algo ahí, a uno de mis amistades, entre comillas, esta persona creo que la he visto una vez, pero bueno, es mis amigos de Facebook. Y puso algo ahí de lo que ocurrió ahora en Nueva York con todo este asunto del aborto y cosas tan terribles que están ocurriendo en este país. Entre paréntesis, creo que lo puse en el boletín. El hecho de estar discutiendo si a un bebé que nació vivo se le trata o no, nada más que hablar de eso, es horroroso, es horrible. Que estemos discutiendo si un bebé que sobrevivió al aborto, que está vivo ahí en una mesa, si se le ayuda o no. Bueno, déjenme hablar de eso porque Entonces esta persona puso algo ahí y ella puso como diciendo, ¿cómo es posible que personas que se llaman cristianos puedan aprobar algo así o apoyar algo así? Yo le puse, tienes razón, definitivamente, personas que aprueban algo así pueden ir a la iglesia todos los días, pero están muy lejos de Dios. Fue lo que le puse. El hecho de que tú vayas a una iglesia o que esté tu nombre escrito en una lista de una membresía, no significa que tú eres un verdadero cristiano, ¿verdad que no? Porque un verdadero cristiano es quien obedece y sirve a su Señor. No se trata de estar en la lista de una religión, de una iglesia. Se trata de que ese Cristo, ese Dios hizo un cambio en tu vida. Y ahora tú le obedeces y tú le sirves con gozo. Hay quienes dicen, para hacerme cristiano, oye, ahora hay que ir todos los domingos a la iglesia. Ahí dicen que hay que diezmar, oye, diezmo está fuerte. Ahora hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Olvídese de eso. Todos los que somos diezmadores, todos los que venimos a la iglesia, todos los que servimos al Señor, lo hacemos con gozo porque nos nace hacerlo y porque queremos hacerlo para la gloria de Dios. No lo hacemos para hacernos cristianos, lo hacemos porque somos cristianos. Porque hemos recibido tanto del Señor que queremos compartir y queremos dar. Pero eso la gente del mundo no lo entiende. Porque creen que se trata de apuntarse en una lista. Apúntame ahí. Me borré de los católicos, ahora yo quiero ser bautista. ¿Cómo es la cosa? Olvídese. No se trata ni de ser católico, ni de ser bautista. Se trata de tener una experiencia profunda de conversión con Cristo. Y para eso hay que aceptar y querer a un Cristo vivo y resucitado que resucitó de los muertos. Y cuando eso pasa, nuestros ojos son abiertos. Le conocemos, le entendemos, le seguimos, queremos servirle. No nos alcanza el día para hablar de Cristo. Y queremos compartirlo a otras personas. Y nos comportamos como cristianos y no podemos participar de algo tan bochornoso y tan terrible. No se trata de política ni nada de eso, se trata de la palabra de Dios. Se trata de algo mucho, mucho más profundo. Dice que se le abrieron los ojos y le reconocieron.
yo diría, no está ahí, pero yo diría que le reconocieron no solamente como el profeta maestro que ellos tenían, sino como el Hijo de Dios Salvador que venció la muerte. Una gran diferencia. Ahora sí le conocen. Ahora sí le conocen como quien es. Y esa es la experiencia de todos los que hemos puesto la fe en Jesucristo. Ahora, ¿por qué sabemos de que realmente fue así? ¿Por qué sabemos que realmente ellos le reconocieron como el Hijo de Dios? Por lo que dicen después. Fíjense lo que está pasando. Vamos a ver los versículos 32 al 35. Porque algo pasa, hermano. Si no pasa nada, es que no pasa nada. Si conocimos a Cristo como el Hijo de Dios y le abrimos nuestro corazón, algo pasa. Es lo que se llama un nuevo nacimiento. Las cosas son nuevas y las cosas viejas son pasadas. Amén, hermanos. Algo pasa, si no, Cristo no llegó nada. Te hiciste religioso, pero no te hiciste un verdadero cristiano. ¿Ok? Y aquí a ver si pasó algo. Versículo 32. Y se decían el uno al otro. Esta conversación me encanta. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras os hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Ya habían caminado todo el camino en Maús a correr para atrás otra vez. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban, escuchen hermanos, contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Miren, la experiencia de un Cristo vivo, lo primero que pasa es que se tiene un testimonio que contar. ¿Me está escuchando? Cuando uno tiene una experiencia verdadera con el Señor resucitado y poderoso, hay un testimonio que contar. Si usted no tiene nada que contar, usted no ha tenido esa experiencia, hermanos. Perdonen que sea tan feo como tan franco. Es al revés, ¿no? Tan franco como tan feo. No ha habido esa experiencia. Porque es algo que no se puede callar. Es algo tan grande que nos ha pasado, que nos ha transformado, que nos ha marcado. Y ahora estas personas están contando la experiencia. Nos ardía el corazón. Era el Señor. Sí ha resucitado, es el Hijo de Dios. Algo pasó y hay algo que compartir. Es la experiencia de todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Queremos hablarles a otros de esta experiencia. No lo podemos callar. Hay alabanza, claro que sí. Hay dar gloria a Dios, claro que sí. Pero no se quede en eso. Hay una experiencia demasiado profunda que no podemos callar porque otros la necesitan escuchar. Otros que no han tenido esa experiencia. El testimonio es muy poderoso, hermanos. Porque no se trata de lo que Dios hizo en términos generales. Se trata de lo que Dios hizo conmigo. Y eso no tiene discusión. ¿Verdad que no tiene discusión? Podemos discutir en teología, ¿no? Que si nació de la Virgen, que si esto, que si lo otro. Y hay discusión, no, yo creo esto, yo creo lo otro. Pero cuando tú dices Cristo cambió mi vida, o eres mentiroso, o Cristo cambió tu vida. Y cuando hay un testimonio poderoso de cosas específicas de mi vida que fueron transformadas, que un psiquiatra no puede cambiar, que una religión no puede cambiar, pero que Cristo transformó, eso es un testimonio poderoso. Por eso es que los ángeles no son los que predican. Porque los ángeles no tienen un testimonio que contar. Nunca han estado perdidos. A los ángeles nunca se les ha perdonado un pecado. Y a nosotros, ¿cuántos pecados el Señor nos ha perdonado? Una pila. Quiere decir que sí tenemos algo maravilloso que contar. Cuando hemos tenido la experiencia que tuvieron estos dos hombres de al fin aceptar al Cristo vivo y poderoso. A partir de ese momento estoy seguro que ya cambió su rostro. Seguramente que aquella preocupación y aquel dolor tan terrible que tenían por haber visto a su Cristo muerto, a su profeta, a su maestro muerto, cambió.
Porque ahora resulta que era el Hijo de Dios resucitado y vivo, que va a estar con nosotros, hermanos, porque está vivo. Nos va a fortalecer porque está vivo. Nos va a consolar, nos va a orientar, nos va a dar descanso aún por las cargas que parezcan que no se puede con ellas. Porque es un Cristo vivo, ahí está la fe. En creerle y en aceptarle y descansar en Él. Descansar en Él. Él es vivo y es fuerte y es todopoderoso. ¿Usted cree eso, hermano? Pues si usted cree eso, viva acorde a esa fe. Viva acorde a esa esperanza. La esperanza verdadera. No hay un problema en su matrimonio que Él no pueda resolver. No hay problema en su matrimonio que Él no pueda resolver. Lo que hace falta es buscar la voluntad de Dios en su vida. No hay un problema en las decisiones que tiene que tomar que Él no le va a orientar. Él sí le va a orientar. Pero hay que acercarse a Él en oración y meditación de su palabra. No hay una carga, no hay un dolor, no hay una separación, no hay algo que Él no pueda consolar, que Él no pueda resolver. Porque Él es vivo, es poderoso y en Él podemos confiar. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Gracias sobre gracias. No solamente por la experiencia de los que le vieron vivo físicamente cuando Él resucitó, sino por la experiencia que hemos tenido todos aquellos que le hemos creído y le hemos visto obrar en nuestras vidas. Y solamente un Dios vivo puede hacer eso, no una religión, no el dinero, no un partido político, no un presidente. Tú, Señor, tú eres el que tienes el poder y lo has manifestado en nuestra vida, te hemos creído y hemos experimentado que realmente tienes poder porque obraste con poder en nuestras vidas. Te suplico, Señor, de que cada uno de los que estamos aquí y de aquellos que están escuchando este mensaje reconozcan que esa experiencia es posible cuando te aceptamos y te creemos como quien eres. Mucho más allá que un revolucionario o que un buen hombre o que un profeta o que un predicador. Eres el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, que murió en la cruz por todos nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que regresará un día por su iglesia. Porque todo eso es una verdad. Podemos tus hijos estar confiados y tranquilos. Gracias por la experiencia que tuvieron aquellos que te vieron resucitado y eso cambió sus vidas. De los apóstoles, de los discípulos, aún de la familia de Cristo, de su madre, de sus hermanos, cuando le vieron resucitado. Igualmente nosotros, cuando le vimos no con los ojos de la cara, pero con los ojos de la fe, y le vimos transformar nuestras vidas con poder. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.